El otro ejemplo del delincuente sexual es el violador. Violento, metódico y reincidente. Córdoba fue escenario de uno de los casos más impactantes que se recuerde. Para el barrio era un buen vecino, para su mujer era un marido ejemplar, para sus hijos era un padre ejemplar. Para nosotros fue la persona que abusó de más de 200 víctimas durante 13 años. María de la Paz habla de Marcelo Sagen, un violador serial que entre 1991 y 2004 enloqueció a toda Córdoba. Nosotras andábamos con un silbato, entonces decíamos, bueno, a lo mejor el grito no te sale, pero soplar sí. Pensábamos, no sabíamos bien cómo hacer. Así que andábamos con un silbato acá permanentemente para ir al súper que te queda una cuadra. Y había una violación nueva cada 3 días y todas en la misma zona. Y el 28 de agosto del 2004 atacó a una amiga nuestra. ¿Ustedes se juntaron? Nosotras estábamos esperándola para salir a bailar y llegó después de que la atacó Sagen. Fue una situación que nos sorprendió a todas, nadie sabía cómo actuar. Éramos 10 chicas y nadie sabía qué hacer. Fuimos a la policía, le tomaron la declaración, demoraron 5 horas en hacerlo. Te recibían como si fueras a denunciar el robo de una bicicleta y no es lo mismo. La llevaron a medicina forense, pedimos una mujer médica, nos dijeron que no había, la tenía que atender un hombre. Solo le dijo que la bombacha la podía retirar a los 10 días, no le dijo de enfermedades de transmisión sexual, anticoncepción de emergencia, no le dio información de nada. Y ahí fue cuando decidimos formar un grupo para reclamar esto. Por un lado, María de la Paz y su grupo de amigas formaron la ONG Podemos Hacer Algo. Al ser descubierto, Marcelo Sagen se suicidó. Pero las violaciones siguen existiendo, violadores siguen habiendo. Por ahí la gente piensa, bueno, Sagen ya está, Sagen ya se murió. Es increíble la cantidad de casos que hay, la cantidad de casos a menores. Hay que tener mucho más cuidado del que uno cree. En cosas muy pequeñas uno puede ir previniendo de alguna forma. Si vas a inscribir a tu hijo a un colegio, podés pedir un certificado de buena conducta de los profesores que va a tener. Mientras investigaban las violaciones cometidas por Sagen, en Córdoba se armó la primera base de datos genéticos del país. ¿Para qué? Para cotejar el ADN del violador con el ADN de los sospechosos. Pero la experiencia, al final, quedó en la nada. En Mendoza, en cambio, ya funciona un registro de esas características. Estadísticamente, se presume que, y con una cierta certeza, que después del 5º o 6º acto de violación, un individuo recién es sospechado o es aprehendido. El registro empezó a funcionar hace 2 años y contempla 2 bases de datos genéticos. La primera tiene nombres y apellidos. Se utiliza para todas aquellas personas que hayan cometido delitos contra la integridad sexual. Una vez que la sentencia está firme, la Cámara comunica al registro cuáles son los datos de la persona, con todos los números de prontuario, número de documento, lugar de residencia, dónde se cometió el hecho, quién fue la víctima del hecho, cuál fue la sentencia que se le dio. Y eso sí, ese registro arma una ficha a la que se le incorpora una fotografía de la persona condenada. Y el otro registro es para las muestras de ADN recogidas en la escena del crimen, que en principio no se sabe a quién pertenecen. Es decir, que no habiendo encontrado un imputado, sí se extraen muestras y se tipifica el ADN
por si en una investigación posterior aparece la persona y bueno, se coteja la huella genética que se le extrae a la persona con la que ya estaba identificada dentro de la escena del crimen. Si encuentra el patrón genético, se puede ver la comparativa, entonces uno compara dos patrones genéticos y puede identificar si corresponden o no a la misma persona. Este registro puede consultarse de dos formas. De forma directa, que lo pueden hacer magistrados, jefes de la policía, subjefes de la policía, y por forma indirecta las entidades, organismos sociales que lo soliciten y que tengan un interés legítimo y una vez que sean autorizados por el juez. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Canadá, Finlandia, Suecia y Colombia son algunos de los países en los que desde hace años funcionan los registros de ADN. Cada vez se aumenta más los datos que se ingresan, dado la eficiencia de este registro. Mañana vamos a conocer cómo funcionan los laboratorios para identificar violadores en Bogotá y qué es el polémico Muro de la Infamia. Que en Colombia esperamos que muy pronto el que se atreva a violar, a maltratar, a secuestrar, a explotar a un niño, lo vamos a encerrar por el resto de sus días porque no merece portar una cédula colombiana. La única provincia de la República Argentina en la que funciona un registro de ADN es Mendoza. Hubo leyes en Córdoba, en Tucumán, en Neuquén, pero en ningún lugar se reglamentaron, a pesar de los reclamos, claro, de las distintas asociaciones que trabajan contra la delincuencia sexual. Bueno, muy distinto es el caso de Colombia.